Tomás Bulat. Nacido en Buenos Aires el 12 de septiembre de 1964, Tomás fue un economista, periodista y docente argentino. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un posgrado en la Universidad Federal de Río de Janeiro y un máster en Londres. Durante la gestión de Fernando de la Rúa fue funcionario del PAMI y asesor de Margarita Stolbizer. En 2003 fundó su propia consultora y luego se hizo famoso por ser columnista en programas de televisión, en radio y en diversos diarios. También publicó varios libros. En el canal A24 condujo su programa llamado El Inversor y en el año 2013 recibió el premio Martín Fierro. También fue asesor en el Senado, en la legislatura porteña y profesor en la UBA y en la Universidad de Palermo. Pero el sábado 31 de enero del 2015, Bulat falleció tras sufrir un accidente automovilístico en la ciudad de Rosario. Viajaba en la parte trasera de un remis. Tenía 50 años. Gerardo Rosín. Nacido en la ciudad de Rosario el 18 de junio de 1970, fue un periodista, presentador y productor de radio y televisión. A los 12 años fue iniciado en el periodismo. Fue productor del recordado programa Sábado Bus, en el que estaba encargado del segmento llamado La Pregunta Animal, y también en Hora Clave y Georgina y Vos. Hasta el año 2008 estuvo al frente del programa 23 Minutos en C5N, y en 2012 estuvo a cargo del programa en Azul TV. También participó de varios programas como productor y conductor. De 2015 hasta 2017 condujo el histórico Morphy Todos a la Mesa. Pero el 11 de marzo del año 2022, en su casa del barrio de Núñez, falleció a causa de un tumor cerebral que le diagnosticaron el año anterior. Tenía 51 años. Néstor Ibarra. Nacido en Puan el 5 de noviembre de 1938, fue un periodista de importante trayectoria y conductor de radio y televisión. Su primera actividad como periodista fue en la sección de deportes del diario El Mundo. También participó en cine, en Yo Juego al Prode y Usted, La Fiesta de Todos y en Te Rompo el Rating. En los tres casos hizo de periodista deportivo. En radio debutó como comentarista en las transmisiones de fútbol de Radio Rivadavia. Entre 1980 y 1987 integró el plantel del programa Sport 80 en Radio Mitre. A partir del año 88 se dedicó a la conducción de programas de interés general y desde 1993 estuvo a cargo del programa matutino Hoy por Hoy. Ahí aportaba dosis de humor, rigurosidad informativa y servicios. En televisión fue comentarista de fútbol en las transmisiones de Canal 13, especialmente en las de Copa Libertadores y de la Selección Nacional. Luego estuvo en Con Ustedes Fernando Bravo y también fue columnista en el noticiero Teledía y conductor de Cuando Calienta el Sol. Entre 1997 y 2001 estuvo junto a Mónica Gutiérrez en la conducción del noticiero del Canal América. Néstor murió el 3 de enero del año 2005 debido a un cáncer. Marcelo Slotoviazda. Nacido en Buenos Aires el 6 de octubre de 1958, fue un periodista, licenciado en Economía, escritor y presentador de radio y televisión. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires en 1982 como licenciado en Economía. Desde ese entonces trabajó como economista en el grupo SOCMA de Franco Macri. En 1985 incursionó en el periodismo. Participó en la sección de Economía en la revista del Periodista y en Sin Anestesia en Radio Belgrano. Por su labor profesional recibió numerosos premios y también escribió varios libros. Entre sus investigaciones más importantes se encuentra las irregularidades de la quiebra del Banco Mayo,
y la cartelización de los fabricantes de cemento. Zlotoviazda falleció el 16 de octubre de 2019 a causa de un cáncer de colon. Tenía 61 años. Mario Mazzone. Nacido en Buenos Aires el 31 de diciembre de 1958, fue un periodista y locutor argentino. Fue egresado de COSAL como locutor e hizo su debut en Radio Rivadavia en 1986. Años después participó como locutor del noticiero Tele2 Informa que conducía Pinky. También fue figura en la histórica FM Horizonte en 1986, donde inauguró la programación de la radio y condujo varios espacios, convirtiéndose en la voz de dicha radio. En 1991 condujo con mucho éxito en AM del Plata, el programa Más que Pádel. Era el pleno auge de dicho deporte, y también hacían comentarios de actualidad. En el año 2000 participó en el noticiero de Santo y en 2004 también estuvo en Radio La Red y Radio 10. Fue figura en los noticieros de Todo Noticias y quedó inmortalizado por su labor en el histórico programa Mañanas Informales. Otro programa que condujo fue Mirá Vos en Radio Continental. Falleció el 20 de mayo del año 2007 como consecuencia de un paro cardíaco que le produjo una embolia cerebral mientras jugaba al golf. Hacía meses venía luchando contra un cáncer de pulmón. César Massetti. Nacido en San Pedro el 9 de diciembre de 1941, fue un periodista y presentador de televisión, formado en la Universidad Nacional de La Plata. Sus inicios fueron en el diario El Independiente, de su ciudad natal, periódico que fue fundado por su abuelo Alejandro Massetti. Allí realizó reportajes a numerosas personalidades, crónicas policiales, críticas de cine y noticias deportivas. En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín. Luego ingresó en el diario La Razón. Y en 1971 inició su carrera en Canal 13. En su larga trayectoria realizó entrevistas a personalidades importantes, como Salvador Allende, Arturo Illia, Juan Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, George Harrison, Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges, entre otros. También cubrió hechos importantes como la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes y la muerte de Francisco Franco. Estuvo en el canal TN en sus inicios, en 1993, junto a Mónica, y el trabajo junto a ella en Telenoche se extendió hasta el año 2003, año en que dejaron de trabajar en dicho medio. Y el 6 de junio de 2003 decidieron casarse. En 2004 empezó a trabajar junto a ella en Radio del Plata, en un programa titulado Mónica y César. Después de tantos años de esa dupla histórica, decidieron retirarse en 2015. César falleció a los 80 años el 4 de octubre del año 2022. Nacido en Buenos Aires el 28 de agosto de 1947, Mauricio Goldfarb, más conocido como Mauro Viale, fue un periodista, presentador y locutor. Vivió su infancia en un conventillo en el barrio porteño de La Paternal. Sus padres habían emigrado de Polonia escapando de la guerra. Empezó en los medios en la década del 70 en el periodismo deportivo, como reportero y comentarista de los partidos de Primera División para Canal 7. En 1977 debutó como relator en vísperas del Mundial de Fútbol 1978 disputado en Argentina. Los años 80 fueron su consagración como relator, entre los mundiales del 82 y 86 y en el mítico fútbol de primera. En la década del 90 renunció al periodismo deportivo e incursionó en el periodismo general. En esos años fue calificado como sensacionalista y morboso, debido al trato de los casos de la época. Muchos acusaron al conductor de promocionar la TV basura. En agosto de 1996 empezó Mediodía con Mauro. Si bien nació como un programa periodístico, enseguida cambió al formato talk show. Ahí tuvo su mayor rating
y estuvo en boca de todos cuando trató el caso Coppola y llevó a personajes de la nocturnidad como Samantha Farhat, Natalia De Negri, Jacobo Winograd, Guido Zuller y el Facha Martel, entre muchos más. Muchos se hicieron famosos gracias a ese programa. Después tuvo varios programas más, como Impacto a las 7, Despertate con Mauro, Impacto a las 12, Indomables y muchísimos más. En su carrera hubo un momento que quedó en la historia, como la pelea con el empresario Samid. Pero el 10 de abril del año 2021, Mauro fue ingresado al Sanatorio Los Arcos a causa de una neumonía bilateral y COVID. Al día siguiente falleció. Tenía 73 años. Norberto Palese, más conocido como Jorge Cacho Fontana, fue un periodista y actor argentino, dueño de una voz inconfundible. Entre 1956 y 1980 fue la voz de la radio argentina y uno de los más queridos periodistas de la televisión. Sus inicios fueron animando las noches del famoso cabaret porteño Chantecler y en el Tango Bar. Tiempo después se incorporó a la radio como locutor suplente, reemplazando a Jaime Fonsarabia en el programa El Relámpago. Luego ya era locutor estable en Radio Mitre, iniciando una carrera importante. En 1967 se pasó a Radio Rivadavia para integrar el equipo que transmitió el Mundial del 66 con José María Muñoz. En los 70 condujo con gran éxito el Fontana Show por la misma radio. Luego se pasó a Radio Continental. También condujo noticieros y pasó por Radio del Plata, Belgrano, Nacional y varias más. Y sin dudas, el programa que marcó su vida fue el inolvidable Odol Pregunta, y también por las publicidades. Pero a fines de los 80 se vio envuelto en un escándalo. En el verano del 87 tuvo una aventura con Nancy Herrera, pareja de su amigo Alberto Olmedo. 2 años después, Marcela Tiraboski, secretaria del programa de Sofovich, lo acusó de incitación a consumir sustancias prohibidas y de actos de violencia física. El juicio duró 4 años y aunque fue sobreseído, pagó con la cancelación. En el año 2019 volvió a los estudios acompañado junto a su hija por Radio Nacional. En el año 2020 contrajo COVID y luchó contra sus secuelas. Pero el martes 5 de julio del 2022, a los 90 años, Cacho falleció luego de varias internaciones por neumonía. Un día después de la muerte de Liliana Caldini, quien fuera su esposa. Y llegamos al final. Déjame tu comentario contándome a quién veías o seguías. Y una pregunta: ¿cuántas veces dije programa durante el video? Hasta la próxima.